tiene recomendaciones fantásticas hablando de niños y tomando en cuenta cómo se le habla a un niño, con qué categoría, con qué tono, con qué nivel, y no como la presidenta. Mi querida Alicia, me da mucho gusto saludarte para que nos sigas dando recomendaciones literarias infantiles y también para los grandes, aunque consideren que, pues, que están en un nivel cognitivo distinto. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, querido Max. Pues yo creo que los niños es como el típico jalonazo aquí de cachete que hacía la tía y que, ya sabes, es lo que más detestan los niños. Totalmente. Que justo los tonteemos. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Pero, ay, querido Max, yo te quiero hacer una pregunta, no nada más a ti, a todos los colaboradores que andan por aquí y a ustedes allá en casita esta noche. No hay preguntas, digo, mejor dicho, no hay respuesta mala, simplemente la que salga del corazón, ¿ok? De acuerdo, completamente. Aquí da. La fantasía está hecha para enfrentar la realidad o alejarnos de la realidad. ¿Ustedes qué opinan? Si me preguntas a mí, yo creo que para enfrentar la realidad, porque a partir de ciertos pensamientos nosotros pensamos cosas que son muchas veces imposibles, conscientes o inconscientes, en el sueño o cuando estamos en una situación distinta, pero no sé si te ha pasado, Alicia, muchas veces en estos pensamientos podemos encontrar la solución a cosas que no habíamos visto cuando lo pensamos un poco más de manera más cuadrada. Así que yo creo que no está peleada una con otra, tenemos que dividir evidentemente la realidad de la ficción, pero creo que en estos pensamientos podemos encontrar muchas veces la solución. ¿Tú qué opinas? Pues mira, creo que yo tengo, creo que será como la sensación de que puede llegar a ser positiva y negativa. Justo me gustó que escuché en algún momento que la fantasía no es ni buena ni mala, simplemente depende de cómo se utilice. Porque, por ejemplo, ahorita el problema de la inteligencia artificial, de la desinformación, el individualismo, a todo esto que nos estamos enfrentando, creo que el reto que nos venimos a enfrentar ante este tema es el desarrollo personal que tenemos para poder detectar lo que es fantasía y lo que es realidad. De acuerdo. Entonces, vino este tema porque el 3 de enero nació un autor muy especial, que no sé si has leído tú, pero seguramente has visto una película de él, que es Tolkien, el escritor de El Hobbit, el escritor del Señor de los Anillos. Del Silmarillion. Él nació en 1892 y fue el precursor, fue uno de los precursores en este género encantador que, gracias a su mamá, que le enseñó pues las bases del latín, le enseñó sobre todo como a desarrollarse personalmente y educativamente, él era un apasionado de la mitología, era un apasionado de los idiomas y entonces jugaba a crear muchos idiomas nuevos y mundos, por supuesto. Entonces, eso son elementos, por ejemplo, en este caso, el estímulo que tuvo con la mamá, también el entorno con el que estaba, porque él tenía un club de té en el que se reunía con varios amigos, también escritores, y se reunían a tomar el tecito, a platicar, pero también a pasarla bien y a leer en voz alta libros clásicos y obras hechas por ellos. Entonces, de esa manera, él también fue desarrollando este bagaje como escritor hasta que llegaron sus hijos y entonces, según las biografías, dicen que él escribió El Hobbit para dedicárselo a sus pequeños. Así es. Y una alumna de él, que se llama Elaine, fue el que leyó el manuscrito y entonces decidió compartirlo a una editorial. Entonces, me pareció muy encantador porque justo como ya los niños van a entrar a la escuela, muchos ya están obviamente en oficinas, ya están trabajando. Creo que la fantasía puede ser una herramienta que la podemos usar a favor.
y tenerla aquí enfrente de nosotros para saber cuándo la estamos llevando a un hoyo negro que nos pueda llevar a succionar, como por ejemplo yo imagino las redes sociales que pueden llegar a ser este hoyo negro en donde nos mete como en un enredo, o también pues la desinformación definitivamente, o también la fantasía puede ser un amortiguador, que es lo que tú decías, Max, ¿no? Como involucrarnos en el desarrollo de la creatividad, la resolución de problemas, también pues la imaginación, tener ilusión. Creo que todos esos elementos son necesarios para todos nosotros, y no nada más para los niños, sino también para los adultos. Claro. ¿No? Sí, justamente yo me refería que más que la imaginación y la fantasía, que son apartados muy distintos, creo que con la imaginación se pueden resolver problemas, porque la fantasía son cosas que no existen, pero nos pueden ayudar a desapegarnos un poco, a darle certeza al pensamiento, a darle un poco de claridad para que después podamos enfrentar los problemas. Bien dice, no sé, a mí siempre me decían cuando me leían un libro, uno de los libros precisamente, de hecho el primer libro que me leyeron antes de que yo leyera mi primer libro fue El Señor de los Anillos, no El Hobbit, El Señor de los Anillos, y me decían, si tienes problemas, porque desde que uno es niño, pues tiene ciertos problemas que son pues cualquier cosa para los adultos, pero te decían, duérmete con tus problemas porque los problemas también necesitan descansar y mañana los vas a ver de una manera completamente distinta. Entonces siempre me quedó mucho eso en la mente, y con lo que uno soñaba, con la imaginación, pero no con la fantasía, uno podía tener un poco más de claridad al día siguiente, inclusive cuando cognitivamente ya estabas consciente de ciertas cosas. Así que creo que esas cosas pueden ayudar cuando uno tiene problemas de diferente índole. Creo que ayuda irse a descansar, a pensar en otras cosas, a desapegarse de eso para descansar también con los problemas y que al día siguiente amanezcan de una manera distinta, ¿no? Exactamente, y justo me acabas de dar pie a la siguiente recomendación literaria, que es del autor Maurice Sendak, que se llama En donde viven los monstruos. Él también, dentro del género del libro álbum ilustrado, él justo tiene un niño que se llama Max, en donde recibe un regaño, este pequeño, lo mandan a dormir a su cuarto, y entonces él se va a un mundo en donde hay monstruos, se convierte en el rey del monstruo, y entonces es maravilloso cómo ese desarrollo de esta historia nos lleva a regresar también otra vez a nuestro interior, a cómo nos enfrentamos a esa resolución del problema, a ese mundo imaginario, a ese mundo de herramientas que necesitamos para resolverlo, que pues es muy importante para poder tenerlo como en nuestra vida y en nuestro mapa en general. Así como jugar, creo que jugar también es algo muy importante. La fantasía siempre va a ir de la mano con el juego simbólico, que se lleva muchísimo en el teatro, se lleva muchísimo hasta luego en esta parte del chip creativo. Me gusta que hay capacitaciones en oficinas en donde integran actividades como de improvisación de teatro, en donde les ayudan a romper el hielo, y sobre todo en las escuelas, en este caso con los niños, con mis alumnos, pues también es algo que me ayuda a que ellos desarrollen la capacidad de cuestionar lo que están haciendo, claro, lo que pueden solucionar y lo que pueden generar y desarrollar más. Entonces, por ejemplo, hay juegos tan básicos, pensando por ejemplo en Tolkien, que él desarrolló idiomas. Pues eso podemos hacer como, por ejemplo, la película de los Minions. Es un idioma muy Minion, ¿no? Todos lo identificamos y nos reímos. Entonces, pueden estar ya sea en casa, en la escuela, en el parque, en la oficina, en donde sea, y para romper un poco la dinámica, pueden tener algún ejercicio de un juego chistoso en donde a lo mejor de 5 segundos se comunican las cosas de una manera muy chistosa, ¿no?
Por ejemplo, también otra cosa de las que pueden hacer es improvisar, ya sea con, y aquí a ver si me ayudas tú, con una pregunta que me pareció muy interesante, que por ejemplo podría empezar con, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Ok? Esa es la pregunta. Entonces, tú haces esa pregunta y la otra persona te empieza a contestar. ¿Ok? En ese juego de rol, en el te pregunto y te respondo, está prohibida la palabra no o una negativa. ¿Ok? Entonces, lo interesante aquí es que te puedes ir a justo resolver algo práctico, ¿no? Ya sea de la vida diaria en concreto o definitivamente algo para desarrollar personajes, escenas, un juego, una dinámica interesante. Por ejemplo, va a ser muy diferente a lo mejor si tú me preguntas a mí en qué puedo ayudarte, a lo mejor, ay, es que perdí un chícharo y no lo encuentro. Entonces, bueno, tú vas a decir, ¿y ahora qué, no? Entonces, o si yo te pregunto a ti en qué puedo ayudarte, a lo mejor tú me vas a llevar a otro mundo, ¿no? A tu propia necesidad o a tu propia fantasía, ¿no? Claro, y además qué bonito escuchar, o por lo menos tratar de escuchar que se normalice en un día común cuando tenemos diferentes cosas en la cabeza, Alicia, que se acerca alguien y nos dicen, ¿en qué puedo ayudarte? Una pregunta tan sencilla y nos puede cambiar, aunque no nos pueda ayudar en ese momento nada, pero nos cambia el contexto de la gratitud que una persona en verte tal vez un poco preocupado o cabizbajo, te puede cambiar el contexto simplemente con decirte algo así. Así que deberíamos de normalizar y hacer mucho más común una pregunta de ese tipo, de esa naturaleza, aunque no sepamos si está en nuestras manos ayudar a una persona por los problemas o por lo que le acongoja en ese momento, ¿no? Exactamente, Max. Así que ya saben, la fantasía puede ser ya sea positiva o negativa, dependiendo de cómo nosotros la llevemos en nuestra día a día, en donde podemos realizar sueños, en donde podemos resolver nuestras emociones y además enfrentarnos a una realidad que nosotros querramos construir. Definitivamente. Alicia Moreno, como siempre, grandes reflexiones muy importantes desde que somos niños, también desde la fantasía y la imaginación hasta el día a día que nos compartes y que además agradecemos siempre que lo hagas con esa sensibilidad. Muchísimas gracias, querida Alicia. Te mando un abrazo grande. Excelente fin de semana y espero que ya los próximos viernes nos veamos aquí pronto junto con Gonzalo. Gracias. Ahí estaremos. Gracias, Max. Que estés bien. Igualmente, Alicia, muchísimas gracias. Alicia Moreno, siempre platicándonos de estos temas tan interesantes. Y hablando de temas también interesantes y un personaje al que también extrañamos, es a Gonzalo Lira. Querido Gonzalo, ¿cómo te va? Long time no see. Y como decía Alicia, ¿en qué te puedo ayudar, querido Gonzalo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Max? Feliz año para ti, para toda la gente que nos está viendo, también para Alicia que anda por ahí. Retomando un poco lo que decía Alicia, pues yo voy a aprovechar para recomendarles la versión cinematográfica de Donde habitan los monstruos, de Where the Wild Things Are. Sí. Una película de Spike Jonze que a mí me gusta muchísimo, una película para niños inteligente, la película, y para niños inteligentes, que la gran mayoría lo son. Creo que muchos todavía este fin de semana van a estar batallando con el regreso a clases, entonces una buena escapada a un mundo fantasioso en el cual se reflexiona sobre esta capacidad de salir adelante de los momentos difíciles. Me apego ahí a la recomendación de Alicia. Qué buena recomendación. Claro, qué buena recomendación, sobre todo qué bueno que es esa transición de lo literario al cine, porque Spike Jonze, director de Being John Malkovich, o qué pasa en la cabeza de John Malkovich, que tiene esta imaginación desbordada. Me parece fantástico que se haga un tratamiento, o que podamos ver el tratamiento desde la mente creativa de un genio como Spike Jonze, tanto como actor, como director mejor, pero cuando ha hecho papeles y algunos cameos en algunas películas es igual de bueno. Me parece un gran acierto que hagas esta recomendación también de la película que él dirigió basada en este libro. Así que muy bien, ahí están, 2 pájaros de un tiro, querido Gonz. 2 pájaros de un tiro. Y aprovechando también que estábamos hablando, que estaban ustedes platicando sobre la inteligencia artificial, la sensibilidad y de alguna forma esta capacidad de distinguir lo verdadero, lo real de lo no.
lo no real, de lo falso. Tuve la oportunidad de platicar con uno de las grandes mentes creativas. Nos guste o no su cine, creo que no podemos negarle a James Cameron la grandeza de lo que ocurre en su mente. Un director que saltó a la fama con Terminator, con El monstruo del abismo. Estas dos películas fueron importantes porque James Cameron desarrolló la tecnología del CGI, de los efectos especiales generados por computadora. Después se hizo aún más famoso un Rey Midas absoluto con Titanic en 1997, una película histórica que al igual que El Señor de los Anillos, que también tiene su versión cinematográfica, tiene 11 premios de la Academia, 11 premios Oscar. Titanic, así como El Retorno del Rey de Peter Jackson, inspirada en la obra de Tolkien que mencionaba al igual Alicia. Y tuve la oportunidad de sentarme y platicar con James Cameron porque estrenó la tercera parte de Avatar. Y menciono Titanic y menciono su desarrollo de la tecnología de imágenes creadas por computadora, porque también con Titanic, James Cameron, si no lo saben ustedes, se obsesionó con el fondo del mar y empezó a desarrollar tecnologías para hacer submarinos y para hacer cámaras que soportaran la presión atmosférica que hay debajo del mar. Hay muchos documentales sobre criaturas que nunca se habían registrado a cuadro porque no existía la tecnología para hacerlo. James Cameron documental, la de Criaturas del Abismo, el documental fantástico que hizo justamente para documentar la vida que había cerca de estas chimeneas pegadas a la corteza de la Tierra y que nadie conocía todavía porque fue a buscar al Titanic, pero cuando se encontró con toda esa fauna, esa flora, lo sorprendió y creo que a partir de ahí se le disparó ese chip para hacer Avatar y lo que conocemos hoy, ¿no? Claro, y Avatar, fíjate que también tiene este desarrollo tecnológico porque tiene esto que le llaman performance capture, ¿no? La captura de actuación, donde los actores tienen estos trajes con unas bolitas, una cámara montada enfrente de sus rostros. Y lo que hace James Cameron es que no anima personajes de la nada, sino que usa las actuaciones de sus actores para animar sobre ella y generar estos mundos fantásticos. Platiqué con James Cameron y le pregunté cuáles eran los límites de la tecnología, porque él ha desarrollado tecnología, pero también está en contra de la inteligencia artificial generativa. Es una entrevista larga, pero creo que vale mucho la pena. Vamos a ver a James Cameron. Wow, venga. Hey, Gonzalo. How you doing? James, I'm so happy to talk with you. Thank you so much for your time. Yeah, cool. Yeah, no worries. I wanted to ask you one thing, because we talk about James Cameron as this director, as this artist that gets very involved in technology development, you know, and I know that that's something that you're very interested in, but you've also talked about the limits of artistry and AI, for example, you know? Yeah. So I wanted to ask you, where do you draw the line between, you know, advancing technology and getting it to merge into the artistic? I like your nails. Oh, thank you so much. Okay, it's pointless to have this conversation unless you feel you have a good grasp of how we actually do the Avatar films. Are you pretty well briefed on the performance capture process? I am very, very briefed on the performance capture. Yeah. So I wanted to know exactly where do you can draw those lines? You know, right. So if you're well briefed, then you know that as a writer-director, I come into it from a standpoint of character and narrative, right? So I start with the actors. I work with the actors for a year and a half. I don't think about camera. I don't think about camera movement or lighting or any of that stuff that one would normally be working on in a live action film. I just push that all into a separate phase of the production that doesn't involve the actor. Well, it does. It involves only their recorded, captured performances, right? So to me, if you think about it, it's almost the exact opposite of generative AI. Generative AI, filmmaker can literally replace the actors, right? And imagine, which I think is a fallacy, that they can somehow fill in all of that creativity that the actors will bring to the process because they're so brilliant that they can put it all in a text prompt. It's like, give me a fucking break. Are you kidding me? On the one hand, I make an Avatar movie by working with actors for 18 months, where they bring their entire life experience to the characters. They interpret the script through their particular lens, their particular life experience. Some other filmmaker working with generative AI thinks that they can do a bunch of text prompts and not only be the writer, the director, and all of the characters
It's not going to work, guys. I mean, sure, you could do something, but you're never going to have that detailed, idiosyncratic, kind of unique quality that working with actors coming from all their different backgrounds and experiences is going to give you. So I see our process on an Avatar film as being almost the opposite end of the spectrum. Problem is people don't understand. They hear that it involves technology and computers, and then it all turns into like a bunch of melted ice cream where the chocolate and the vanilla are all mixed together and they can't tell what's what, you know? And you're asking me about where I draw the line. I draw the line at replacing writers, replacing director. Ultimately, if you're replacing writers and you're replacing actors, you're really replacing most of what a director actually does and leaving only the part where, okay, we're going to do world building. Yeah, look, I do world building in my sleep. I work with the best artists in the world. That's not the challenging part of these films. The challenging part is getting the human truth at the heart of it. So yeah, look, I mean, here's what's an unproven hypothesis right now, that using the principles of generative AI models, we could create custom models that can plug into the existing kind of linear CG workflow, right? That's based on, you know, creating geometric models of characters and then iterating, moving them, shaping the lighting in a controllable, iterative way, which is exactly, by the way, the opposite of how Gen AI works. Gen AI works by condensing out of a noisy diffusion down to a novel image. And the second you want to change that image, you start over and you condense a new image. Well, as a director, I don't even know how to interact with that. How do I get them to turn it 2 degrees and make it a little bluer? I'm going to get a whole new image, right? Until they can demonstrate that it can be iterated and it can be controlled finitely from version to version to version, I'm not interested. Now, here's where it gets snaky, so follow me on this, all right? We also need to bring costs down and the cost of VFX production. Generative AI models might, and I emphasize might, be a powerful tool to do that. But I don't know. It hasn't been demonstrated to me yet. I actually believe that if that's going to happen, we're going to have to make it happen. The entertainment industry is going to have to do its own internal development because the big AI companies aren't doing it for us. They have different goals. You know, they want to do business to business modeling. They want to do copywriting for legal and for business and for all kinds of things. And they want to do fun things that people can share with each other on TikTok, which is really not a model for professional tools. And it's not what you do. And I'm going to quote a very good friend of yours and a very good friend of mine, Guillermo del Toro. He told me once that being a romantic is a new way of being a punk. You know, it's like romance is the new punk. And I think that you're also a romantic as him. And I wanted to ask you how important the difference between me and Guillermo, and he spelled this out for me. He said, he calls me Jaimito, right? He says, Jaimito, you have no sense of irony. You're so earnest. I was like, yeah, okay, I'm earnest. I'm a romantic, you know, all my stories are love stories. You know, but anyway, what you're talking about is that you bring a sensibility and a lens that's unique to every artist is unique. They have their own quirks and their own ideas. And Gen AI can only give you kind of the average or the blend or the merge of everything that's ever been done. It can't give you the unique thing, you know, so there'll be an inherent mediocrity. It also can't give you the new thing. You know, you can go into Sora and the text prompt can say, give me a bioluminescent forest like in Avatar. Boom. It's right there. Now, try to do that in 2008 before Avatar was released. It ain't going to work, right? So it can only do some merge of everything that's existed before. It can't do something novel, which is what we're supposed to be doing as human artists and innovators. And that's why movie makers as you and Guillermo, for example, are so needed. Thank you so much, James, for your words.
It's been such a pleasure talking with you. Great talking to you. Yeah, cool. Thank you. Have a good day. Wow, qué plática. Mira, te voy a decir algo, porque es de reconocer el trabajo que tú haces, porque tienes la sensibilidad para convertir una entrevista, Gonzalo, en un TED Talk, en escuchar a James Cameron, que es un gran cineasta, hablar sobre su perspectiva y los pensamientos sobre la inteligencia artificial. Estoy completamente de acuerdo. Pero también para romper el hielo contigo con una situación tan simple como la de tu manicure y todo eso, y a partir de ahí empezar una conversación de tú a tú. Es un gran personaje, haces un gran trabajo, nos regalas además en estas entrevistas temas que verdaderamente desconocíamos. Fíjate, recordando la relación que tiene con Guillermo del Toro, tal vez muchos no lo sepan, tú seguramente sí lo sabes, son grandes amigos porque a Guillermo del Toro, al papá de Guillermo del Toro, lo secuestraron cuando él empezaba su carrera y quien terminó pagando el rescate de $1 millón en su momento fue James Cameron. Él llevó el maletín de dinero con los extorsionadores, con los delincuentes para que liberaran a su papá, y ahí empezó una relación tan cercana, porque además Guillermo del Toro gratis le hacía pues todas las cosas de animación y cosas cuando él empezaba este tratamiento de los animatronics. Y el hecho de escucharlo ahí y esta simbiosis que tiene con el director mexicano nos da mucha alegría, porque es el futuro. Sí sabemos que Avatar es una película tecnológicamente impresionante, pero en la cuarta, quinta, sexta parte, él dice que tiene pensadas 7 partes. Si ahora, cuando vimos esta tercera parte, me pareció impresionante. O sea, yo no podía creer la tecnología y el tipo de tercera dimensión, sino que cuando veamos la cuarta, la quinta, va a haber un momento, Gonzalo, en el que estemos prácticamente dentro de la película conforme vaya avanzando la tecnología, y como él dice justamente en esta entrevista que la quiere usar y no para copy-paste, ni TikToks, ni eso, que está bien que se hace, pero no para eso, es para lo que él ha contemplado el uso de la inteligencia artificial, sino para mecanismos distintos que hagan que la realidad en el cine sea algo que podamos disfrutar, ¿no? Y que a final de cuentas creo que todo se reduce a lo que él decía, lo que hace la gran diferencia es la sensibilidad, lo idiosincrático, lo único, y no cualquiera tiene una mente única como la de James Cameron o un Guillermo del Toro. Entonces, sí, efectivamente también yo vuelvo a ver la entrevista y me vuelvo a emocionar, porque genuinamente fue una plática que a mí mismo, después de soltar la pregunta y escuchar su respuesta, fue como, wow, yo no sabía que iba a obtener esto de este señor. No, y eso es un gran acierto tuyo, de verdad, Gonzalo, porque tienes esa sensibilidad para poder envolver en esta plática, más que una entrevista, a grandes personalidades y que nos acaben contando aspectos que, mira, no conocíamos en su momento y que nos dan mucha certeza del trabajo cada vez que vemos sus películas. Ahora, hablando de la fantasía, de lo que representa Avatar, de lo que en su momento vimos con Terminator, me acuerdo de una película que me gusta rescatar, que es True Lies o Mentiras Verdaderas, que sale Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis, que es un peliculón, y ahí no está este desplante tecnológico, pero ahí te das cuenta de la narrativa, de lo bien que él sabe contar historias, igual que con Titanic, que ojalá que la puedan ver porque vale mucho la pena, y es de estas películas de acción, especie de comedia, porque tiene un gran sentido del humor, de un agente secreto y lo que hace para, no engañar, pero para ocultar su profesión a su familia, que es increíble, ¿no? Exacto, es divertidísima, y creo que pocas personas sabríamos que James Cameron tiene ese sentido del humor. Platicar con él me hizo ver que existe ese sentido del humor. También es gruñón, ya ves que al principio me dijo como de, bueno, no podemos tener esta conversación si no sabes de qué estás hablando. Claro. Pero es un tipazo, es un genio, y pues bueno, ahí está, para que la gente también, creo que pocas veces cuando hablamos de inteligencia artificial, él bien lo dice, es como pensar en la vainilla mezclada con el chocolate, hay que saber diferenciar, y él tiene muy claro que sí y que no. Claro, y cuando se interpreta a sí mismo, tú seguramente habrás visto esa serie de Entourage en HBO Max, en donde aparece él como James Cameron, cuando estaba, ahí lo ponen filmando lo que hubiera sido Aquaman, porque te acuerdas que todavía no existía Aquaman, entonces él se encarga de hacer el Aquaman con el cabellito de Mark robótico, animatrónico y todo. Entonces tú decías, ¿cómo? Si es de verdad o no, la va a hacer, pero él se presta al mismo juego de interpretar